Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un miércoles más en nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Y hoy ya estamos en Marcos capítulo 14. Vamos a leer hoy desde el versículo 22 hasta el versículo 25. Pero antes de comenzar, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué pasaba, qué hacían sus papás cuando ustedes rompían las reglas establecidas en la casa? Uy, Carolina abrió los ojos. ¿Quién era más bravo, Gilberto o Isabel? Mi papi. No, él me castigaba, digamos, por ejemplo, que me daba permiso de ir a una fiesta y me decía, acá tienes que estar a las 12 y te tiene que traer fulano y mejor dicho, si no te trae él, mejor dicho, qué responsabilidad, no sé qué. Y una vez me acuerdo que, bueno, sucedió X o Y razón, no llegué a la hora y fue terrible y me castigó por mucho tiempo sin poder ir a una fiesta. Entonces, sí, me castigó mucho. Además que dejó de hablarme y todo por eso. Porque es que él fue a buscarme y mientras me fue a buscar a donde yo estaba y habíamos cambiado de lugar, la fiesta y todo, no, fue horrible. Y mi papi salió, yo no sé si dejó la puerta abierta, se robaron unas cosas de la casa. No, fue terrible. Una embarradota así mal. Todo por culpa suya. Todo por culpa. Y te lo saca en cara alguna vez. O ya más nunca te lo dijo. No, o sea, sí todavía se acuerda que me robaron no sé qué ese día. Y yo, Ok. ¿Qué va a decir Susana? Cuando hacía algo que no tenía que hacer en casa, mis padres me quitaban lo que más me gustaba. O sea, perdía privilegios. Y eso era horrible porque sí, no podía hacer un montón de cosas que me gustaban. Pues sabían exactamente lo que me gustaba y me lo quitaban. Pero aparte de eso, creo que lo que más me pasaba era que entraban como en modo trágico. Entonces era así como que la decepción. Entonces yo me sentía mal porque los había decepcionado. Entonces era aquella tragedia, porque no decían nada, pero yo sabía que estaban así como decepcionados y yo decía, ay, los decepcioné, o sea, qué mortificación pensar que los había decepcionado y tenía que, no sé, inventármelos a ver qué podía hacer de maravilloso como para otra vez conquistarlos y otra vez que se alegraran. Sí, pero la decepción, o sea, dejarlos decepcionados para mí era como que el peor regaño, la verdad. Te creo. Mi mamá también utilizaba ese método de la decepción, la cara de decepción. Y se iba. Casi que, pégame, pero no me trates así. pero no me ignores. ¿Qué pasó, Oscar? Cuenta. Sí, pégame, pero no me ignores, háblame, dime algo, despréciame. Era horrible. ¿Y Valdrita qué? ¿Qué pasaba en tu casa cuando? Pero tienes que abrir el micrófono. Yo nací en la época de la chancleta. Sencillito. Así que a usted le decían una cosa una vez, 2 veces y en la tercera iba el chancletazo. Ay, no Entonces era una psicología, eran psicorrígidos, entonces uno andaba muy derechito, nada más lo miraban y ya uno sabía que no había mucho que hacer. Entonces, pues por supuesto que siempre se hacían las pilatunas de llegar más tarde de lo acostumbrado, de bailar a la hora que no se debía, de hacer cosas que no se debía. Siempre eso ha existido, pero era muy cautelosa, porque sabía cómo era la cuestión. Ok, pero ¿y Valdra cuando no hubo alguna ocasión en que hayas roto las normas y, o sea, que haya sido memorable? Cantidad de veces, o sea, de irme, por ejemplo, una vez me fui a una fiesta, en esa época no era en la noche, era en la tarde, porque las niñas no podían estar trasnochando, había que hacer, era de 2 a 6 el matiné bailable, y cuando llegué a mi casa no sabían que yo estaba bailando, y cuando llegué a mi casa ya se habían enterado, entonces el castigo fue 1 mes sin salir de casa y por supuesto la correíta, ¿no? Eso iba acompañado.
Ah, ok, ok. Señora. Y yo fui una mamá también Listo. muy Y rígida. además yo no sé si a ustedes les pasa, pero es que se lo sacaban a uno todo el tiempo en cara. Uno Uh, falló una vez y, uy, bueno, sí, como si hubiese sido una vez. Kailin dice, eso es verdad, todo el tiempo te lo sacaban en cara. Cuenta, Kailin, ¿cómo fue lo tuyo? Y que todavía. No, pero es que en realidad mi mamá tenía, pues tiene un carácter muy complicado, entonces pues cada cosa que uno hacía para ella eso era malo. Entonces, pero aquel día que no sé qué más bien. Uno se quedaba así como que, pero si no hice nada. Yo no me sentía culpable por las cosas que hacía en realidad, pero sí me daba mucha risa como ella me decía las cosas. Y la chancletica, la correíta, el palo, la mano, lo que se atravesara. Ok, o sea que, pero tú no sentías que era justificado el regaño o el castigo. No, yo no me sentía que yo me merecía ese regaño, esas palabras tan duras, pero pues como cada quien es como es, pues había que dejarla que ella se expresara. Ok, ok, vale. ¿Alguien quiere contar algo más? ¿No vis? Bueno, Norelis dijo que ella también la chancleteaba, María Luisa dijo que cuchara de palo de una. Entonces, sí, en cada casa hay como un acuerdo social, ¿cierto? Hay reglas. Y si uno osaba romper esas reglas, uno era severamente castigado. A veces el castigo más severo, como te pasaba a Susana, me pasaba a mí. Yo me acuerdo una vez que en serio, o sea, yo cogí un despecho, de nada así, o sea, terminé con mi noviecito. Bueno, no era noviecito, ya yo tenía 20 y tantos años. Y me quedé sola en la casa, yo vivía todavía con mi mamá y empecé a tomar y tomar y tomar y tomar. Cuando llegó mi mamá me encontró ebria en el sofá, abrazando a mi perro de peluche. Mi mamá no me dijo nada, solamente me miró, hizo y se fue a su cuarto. Así que mami mata, me pega, me grita, me insulta, pero no me dijo nada. Y a la mañana siguiente me saludó, buenos días. Eso, pero en cada casa hay como una forma de castigar, ¿cierto? Y cuando uno rompe el pacto, a que a veces uno se le olvida. A uno se le olvidan los pactos. Entonces, pensando en eso, vayamos por favor a de Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. ¿Quién quiere leer? Dale, Elizabeth, que tú... dale, quien quiera, quien abra el micrófono rápido. A ver, yo leo. 14 del 22 al 25 dice. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Amén. ¿Quién quiere hacer una oración para iniciar la reunión? Dale, su. Amado Padre, gracias por reunirnos a todos aquí a través de la distancia y todos los que nos ven y todos los que nos escuchan. Estamos tratando de conocer la palabra, de acercarnos a ti, de entender, de ablandar nuestros corazones, de saber cómo ser mejores hijas y hijos y cómo ser mejores para ti, ponerte a ti de primero. Por favor, ayúdanos a que este tiempo de estudio sea maravilloso, de tu agrado y que cada vez nos acerquemos mucho más a ti y entendamos qué es lo que tenemos que hacer aquí y más allá de aquí y estar más cerca de ti. Amén.
Amén. Ok, la semana pasada estuvimos viendo una parte muy importante del Evangelio. ¿Quién quisiera recordarles a quienes, para quienes no estuvieron la semana pasada, de qué estuvimos hablando? Dale, Elizabeth. Yo no estuve. Ok, precisamente. ¿Quién le puede decir a Elizabeth? No sean así, sean iglesia. ¿Quién le cuenta a Elizabeth que estuvimos conversando la semana pasada? Dale, Su. Y yo creo que Valgrita también quiere decir. O dile mejor. Rita, ¿tú levantaste la mano? Sí, sí, mejor que le diga a ella. Dale, 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 Pero Mike. no, tú, dilo tú, que a mí me gusta oírte como hablas. Bueno, yo digo, pero tú rematas, pues. Ok, perfecto. Bueno, la semana pasada, una de las cosas que más como me quedaron a mí fue, estábamos hablando sobre Judas, que él tomó básicamente la decisión de traicionar a Jesús. Entonces decíamos un poco, hablábamos un poco sobre la voluntad que tenía él, si lo había hecho porque no le quedaban otras opciones y bueno, también hablábamos de Jesús que le había dado instrucciones a los discípulos exactas y precisas en dónde tenían que ir, a quién iban a encontrar. Entonces, habíamos también conversado que no es la primera vez que Jesús sabe exactamente, le dice a sus discípulos, mira, te metes por esta callecita, vas a encontrar un burrito, vas a encontrar la persona con el balde de agua. O sea, Jesús sabía tantas cosas, es tan maravilloso cómo puede describir con detalle todo lo que iba a pasar, que es imposible que sea una obra de teatro, que todo lo organizó. Entonces, también nos maravillamos de lo increíble bueno, que Jesús sabe todo, pero aún así siempre asume esa posición de cordero y no utiliza todo ese poder tan grande que tiene, sino que siempre como que se mantiene y bueno, lo comparte con los discípulos. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Y bueno, en la cena, en la famosa cena de los discípulos, él le dice a sus discípulos que uno de ellos lo va a traicionar. Entonces todos dicen, ¿quién? Yo. Entonces, una de las cosas que yo decía era, exacto, ¿por qué le dijo eso? Le arruinó la cena a los pobres discípulos porque, o sea, siempre le está diciendo a sus discípulos lo malo que van a hacer y aunque se lo dice, pasa. Es impresionante cómo la palabra de Dios y la palabra escrita prevalece a pesar de todo. Entonces, un poco nos preguntábamos si estábamos predestinados o no, por qué lo decía, por qué no lo decía. Y bueno, un poco parte de la discusión. Y Valgrita puede continuar. Ok, Valdrita, el remate. Hablamos de la Pascua, ¿no? Del día de la Pascua y dijimos que la Pascua se celebraba generalmente en Jerusalén. Y dijimos que era la Pascua, dijimos que la Pascua era la celebración que se hace, o es la celebración que se hace por la liberación de la esclavitud del pueblo judío y también en la resurrección de Jesucristo. Ok, ok, yo no sé si alguien, gracias Valdrita, gracias Su, ¿alguien quiere añadir algo más? ¿Alguien quiere decir algo? Cuenta Su. Agregando lo que decía Valgrita de la Pascua, también alguien preguntaba la semana pasada si, bueno, ya entonces no celebramos más la Pascua, si la estamos celebrando y la celebramos, pero de una manera totalmente diferente y con Jesús. Ok, Carolina quería decir algo. ¿No, please? Ok. Gracias, chicas, por hacerle un recuento de lo que conversamos. Elizabeth, hay algo importante. Nosotros estamos viendo cómo Jesús prepara todo, ya está todo preparado para su última Pascua, que celebra con los discípulos y efectivamente les anuncia, uno de ustedes me va a entregar.
están en la cena, imagínense la escena. Están allí, y además que no es una mesa redonda, ni cuadrada, ni rectangular, no, 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 no. O sea, ahí comían así como echaditos todos, recostados, y Jesús, en ese ambiente tan familiar, tan íntimo, le dice a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar. Y empieza como una conmoción porque ellos dicen, ¿seré yo? Y la pregunta del millón, o sea, siempre que tiene que ver eso con nosotros. Porque para algo Dios nos dejó la palabra. No solamente para contarnos los chismes de los discípulos y cómo la embarrábamos, ni para estarnos acusando, o sea, y efectivamente pasa esto y Judas, teniendo la oportunidad de arrepentirse, no lo hace, y surgió la discusión, Elizabeth. ¿Hay predestinación o no hay predestinación? ¿Judas estaba ya predestinado para ser el traidor o estaba? Elizabeth abrió los ojos así como luna llena. 2 huevos fritos. Entonces, esa era la discusión. Nosotros hoy ya estamos predestinados para algo, para ser salvos o para perdernos, o es que nosotros, como dijo, creo que fue Susana, todos los días podemos elegir nuestro lugar. Entonces, ahí estaba Judas. Norelis insistía, sí es que él ya estaba predestinado, pero resulta que miramos algunas porciones donde parece indicar que nosotros no estamos predestinados. Lo que sí estaba predestinado era el camino. Desde antes de la fundación del mundo, lo que sí estaba predestinado era el camino de salvación, que es Jesús. Y todo el que anda por él, por torpe que sea, no se extraviará. Pero nosotros tenemos la elección cada día. Si traicionamos a Jesús o si nosotros nos quedamos con él y si volvemos a él. Entonces ya en este ambiente, donde ya todos están como, ya se les arruinó la cena, mira, ellos, o sea, tenían el vino aquí atragantado, ya les sabía amargo ese vino. Y entonces Jesús termina diciendo, la verdad del Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Ay, Judas hubiera dicho, soy yo, perdóneme, soy yo. Pero Judas no dijo nada. ¿Qué sigue diciendo Jesús entonces? Empiezan a comer, no, la cosa, empiezan a mirarse como sospechosos. ¿Y qué empieza a suceder? Versículo 22, por favor. ¿Quién Valdrita lo lee? Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias... Ya va, Valdrita, vamos a calmarnos. Solo el 22. Ok, ¿qué te llama la atención de esto? Bueno, él estaba preparando a sus discípulos para pasar digamos, la última noche con ellos y les estaba diciendo que estaba haciendo como una, ¿cómo se llama eso? Una alegoría, ¿será? Diciéndoles que tomaran el cuerpo, que tomaran el pan y que ese era el cuerpo, que ese era su cuerpo. Ok, importante, eso está marcando, Valdra, el pan. ¿Alguien quiere comentar algo en este punto? El pan, este simbolismo. Jesús tomó el pan. ¿Qué hizo con el pan? Le hizo como una semejanza que comieran de él, que ese era su cuerpo. Ok, les dijo, este es mi cuerpo. Listo, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Qué hizo Jesús con el pan?
Pero ayuden a Valdrita, no sean Lo así, partió. sinceramente. Gracias, Carolina. Gracias, obispa. Entonces, Aquí dice Elizabeth Bello desde Facebook, lo partió y lo partió y lo repartió. ok, Dios. Entonces, yo creo que Jesús no hace las cosas así como de creativo. ¿Tendrá eso algún significado? ¿Qué pasó después? Dijo que tomen, ese es mi cuerpo. Ok. ¿Qué te hace pensar eso? Imagínate que tú estás allí sentada en la cena y dicen, tome esto, es mi cuerpo. ¿Qué hubieras pensado tú? Bueno, número uno, que primero había dicho que alguno de ellos lo iba a traicionar. Y después entonces sigue ahora repartiendo, o sea, repartiendo el pan, que es su cuerpo, o sea, sí, o sea, yo creo que si yo tuviese a alguien que me va a traicionar, creo que me paro a la mesa y, bueno, chao, adiós. Qué buen O sea, punto que ese que se está tocando. quede. Ok, ok, que si tú sabes que alguien te va a traicionar, ¿qué harías? ¿Esperarías a que él se fuera para repartir el pan? O si tú fueras Judas, te vas, ¿qué harías? Bueno, creo que todos se estaban preguntando quién era y nadie, yo creo que me pregunto, lo que me pregunto es si Judas en ese momento ya habrá caído que era él, si ya tenía la intención y ya sabía muy bien lo que iba a hacer. Pero bueno, creo que lo más importante también es que es la primera comunión, por decirlo así, está dando su cuerpo a todos, ¿no? Miremos algo, ¿ya Judas sabía qué iba a hacer o no lo sabía? ¿Qué dicen ustedes? Sí, de Sí, hecho él ya ya lo sabía. habíamos visto, que él ya había acordado con los sacerdotes de dar una platica, que le iban a dar una platica, que le iba a entregar a Jesús. O sea, ya había ahí como un trato. Sí, ¿Y él quién estaba buscó? esperando solo el momento para hacerlo. Ok, gracias, Ver. Entonces sí sabía Susana. Y qué buen punto el que está marcando Susana, porque Judas estaba ahí. Y Judas recibió el pan de las manos del Señor, sabiendo, como acaba de marcar muy bien Verónica, que lo va a traicionar, que lo va a entregar. Y Judas, gracias. Y lo moja ahí en el aceite de oliva con queso parmesano y pimienta y come tranquilo. Gracias por marcar ese punto, Susana. Judas ya sabía que lo iba a entregar y Judas estaba allí, recibiendo el pan, comiendo el pan. Si sienten que necesitan tragar grueso, háganlo. Ese es el momento. Sí, rudo, ¿no? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después, Kailin? Versículo 23. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella. Y dijo, ¿sigo? No, antes de seguir, Kailin, sí, ya, cara de pilla. Kailin, ¿qué te llama la atención de este versículo, del versículo 23? Pues, pues que Dios les estaba dando, Jesús les estaba dando la copa para que todos bebieran de ella, ¿no? Y cuando, alguna vez, yo nunca lo hice porque siempre me dio asco eso, pero ¿se acuerdan de la gente por ahí en bachillerato, en la universidad, que cogían una botella y todos tomaban de la misma botella? Y más o menos era así la cosa que iba a decir Norelis. ¿Dónde está Norelis? Ahí está Norelis. Este,
Bueno, yo entiendo de este versículo que allí Dios está dando las gracias por lo que está ocurriendo, lo que ocurrió y lo que va por ocurrir, lo que va a acontecer posterior. Ya él sabía y por eso que estaba dando gracias por todo lo que le había dado la oportunidad de vivir o, qué sé yo, de compartir en ese momento con ellos. Ok, ok. Ese punto que está marcando Norelis, aunque yo no estoy muy segura si es que está dando las gracias por lo que ocurrió, por lo que va a ocurrir, por lo que está ocurriendo. Norelis está marcando un punto interesante. ¿Por qué Jesús da gracias? ¿Por qué Jesús da gracias? Yo no sé si Valdrita está levantando la mano o el lápiz o... ¿No? Ok. ¿Qué va a decir María Luisa? Bueno, yo lo que iba a comentar cuando las estaba escuchando con el tema de la copa que lo dio a sus discípulos y todos tomaron de ella, y comentaste que realmente a ti esa sensación no te gustaba de compartir tu copa. Yo recuerdo muy bien que en el colegio yo me había comprado un envase de Tupperware y yo siempre he sido una de las personas que tiene mucha agua, no me gusta pasar sed. Y este envase que yo tenía era como de 700 mililitros. Y bastaba que yo lo llenara y en el recreo todo el mundo, María Luisa, dame un poquito de agua, María Luisa, dame un poquito de agua. Y llegué a un punto y les dije, ¿por qué ustedes no agarran y traen su pote como lo hago yo? Y agarré una vez y me dio tanta rabia que boté el agua por la ventana y no lo compartí. Entonces, porque yo sí voy y hago mi cola, lleno mi termo, subo con mi agua y todo el mundo sube corriendo, era beberse mi agua y no iban a hacer su fila en el bebedero. Entonces, imagínate, si yo nada más estaba pichirriando agua que me servía del bebedero, o sea, en algo tan mínimo, que increíble ese momento que está, o sea, ese momento ceremonial que estaban teniendo Jesús y sus discípulos. O sea, obviamente soy demasiado humana, por supuesto, o sea, evidentemente, o sea, me quedé en Es el una polvo. pataletuda, que humana ni que nada, pataletuda, botó el agua que jodanse todo el mundo. Pero mire cómo le echó la matica. Pataletuda. Ya, ya María Luisa contó la pataleta, menos mal que el Señor no es como María Luisa, porque si no, cuando llega Judas, no, mira Judas, mira. Exacto, de una, ¿no? Yo soy, imagínate, o sea, hasta le hubiese tirado la copa de vino encima. ¿Qué vas a tomar tú, vale, si tú eres el que vas a vender? Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Qué va a decir Susana? Tienes que abrir el micrófono, Su. Que me pongo a pensar que cuando él dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, yo creo que de alguna manera, bueno, él ya había dicho que le iban a traicionar, sabía perfectamente lo que le iba a pasar y es como muriendo de alguna manera en ese momento, en esa silla. O sea, le está entregando ya su cuerpo y su vida entera a ellos y al mundo. Y por eso de alguna manera lo hacemos todo el tiempo, es una representación, pero es como que él aceptaba ya o sea, lo que iba a pasar, ya había dicho, bueno, ya lo van a entregar y era como que, bueno, ya, o sea, como que, bueno, ya me traicionaron, ahora te doy todo mi cuerpo, o sea, te doy todo, o sea, toma, o sea, eso es lo que quieren, tómalo, aquí está y ya, y es como, sí, no sé, es como ya aceptar que eso es lo que estaba haciendo, que iba a morir por todos nosotros, y esa era para mí es una muerte metafórica, lo que pasó en la última cena, o sea, él estaba ya entregando todo. No sé si soy muy... Ok, no, vamos a verlo después. Si quieres lo recordamos, me lo recuerdas después para mirar qué dice Pablo a los Corintios acerca de ese momento específico. ¿Qué va a decir Carolina? Bueno, yo soy la voz aquí de los de Facebook. La voz del pueblo. Entonces aquí nos están diciendo, Elizabeth Bello dice, porque se están cumpliendo las escrituras, y Marta Alarcón nos dice, porque llegó el tiempo.
Y a mí me surgió una pregunta, digamos, de lo que está ahorita compartiéndonos Su, y es que él está agradeciendo por la copa, y eso de una me transportó a cuando él está orando, diciéndole al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí relaciono que Jesús está agradeciendo por eso tan terrible y tan tenaz que está a punto de pasar. Lo está agradeciendo, entonces me parece impresionante. Ok, sí, eso es re duro. Lo que dice Susana es demasiado bonito porque realmente en ese momento, en esta cena de la Pascua, Jesús está con sus discípulos, con los que él amó, con los que lo acompañaron, y está haciéndoles saber, nos está haciendo saber a nosotros por medio de ellos, yo voy a entregar mi cuerpo, yo voy a entregar mi sangre. Y aunque dice, ¿qué dice de esa sangre? ¿Qué dice de esa sangre que él va a entregar? Versículo 24. Yo no sé si Kailin cayó ministrada al sol y que, porque, no, ahí está. Ya me tocó la palabra. Ok, ¿quién quiere leer el versículo 24? Dale, Kailin. Leo. Y dijo, esta es mi sangre, que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Ok. Kailin hizo un gesto. Kailin, por favor, ¿puedes ponerte en la cámara y repetir el gesto que hiciste? No sé cuál fue el gesto, ¿de qué estás hablando? El gesto que hizo Kailin. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? ¿Qué les llama la atención del versículo 24? Que esa sangre está confirmando un pacto. Ok, esa sangre está confirmando un pacto. ¿Qué más les dice el versículo 24? ¿Qué otra cosita sacarían de allí? Dice que va a ser derramada por muchos. Muy bien, será derramada por muchos. ¿Algo más les llama la atención? ¿Qué va a decir Norelis? Ahí se quedó congelada Norelis. Como si nos En estuviera... Facebook nos dice que es la derramada por nuestros pecados, la sangre derramada por nuestros pecados. Ok, aunque aquí no dice que es derramada por los pecados, en Marcos está dando una información adicional acerca de ese pacto. ¿Qué está diciendo de ese pacto? Es entre Dios y su pueblo. Pero, ¿qué dice del pacto aquí en Marcos? Que es nuevo. Exactamente. La información, gracias, Pris, la información que nos está dando Marcos es que va a ser esa sangre, es la sangre del nuevo pacto. O sea, que hay un pacto nuevo. Si hay un pacto nuevo, ¿qué es lo contrario? En tu versión no dice nuevo, Carolina. Ush, chimes, qué chimes. Lo O sea, si hay contrario un sería pacto nuevo, un pacto viejo, un pacto anterior. exacto. ¿Cuál era el pacto anterior? Entendamos cuál era el pacto anterior para poder ver el nuevo pacto. ¿Quién sabe cuál era, quién tiene una idea? ¿Cuál sería el pacto anterior? No tengo versículo, pero el que hizo Dios por medio de Moisés. Ok, listo, el que hizo Dios por medio de Moisés. ¿Qué iba a decir Norelis? Norelis, dilo, no importa.
Bueno, no, tampoco tengo versículo, pero creo que se refiere cuando estaban, cuando ay, no me acuerdo cómo es la palabra, eh, cada representante, cada Jesucristo, presentaba un cordero para limpiar el pecado de su pueblo y un cabrío para limpiar el pecado de suyo propio, pues, o sea, y eso se iba renovando por cada persona, ya no iba a ser así, sino que dejó de ser así para presentar, creo que es así. Ok, no, sí, Noreli, vas bien, vas bien. Si tienes, ahí está la idea general. ¿Qué iba a decir Susana? No recuerdo si es Pablo en Gálatas o no sé dónde, pero que lo explica mucho más bonito y mucho más perfecto, pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención del pacto viejo es que está unido a nosotros, que estamos en este cuerpo pecador, y siempre, o sea, como decía Vero, a las reglas bueno, que Moisés le pasó al pueblo judío. Entonces, eran como una serie de mandamientos que teníamos que hacer, que era casi imposible que un ser humano lo hiciera. Entonces, siempre estábamos en el pecado porque de alguna manera ese pacto estaba muy unido a nosotros aquí en esta tierra con este cuerpo que es muy difícil cumplir todo ese montón de mandamientos. Entonces, ¿qué hace el nuevo pacto? De alguna manera... Espérate, no, chico, no más spoiler, Susana, no más spoiler. lo de Pablo, porque es que... Vamos a entender el pacto viejo. En el pacto viejo, resulta que, miremos Éxodo, Dios le da a Moisés la ley, ¿cierto? Vámonos a Éxodo, vamos a entender el viejo pacto. A que vean de la que nos salvamos, muchachos. El viejo pacto, ¿Éxodo qué? ¿Éxodo 20? Moisés Sinaí. Ok. Ok. Sí, leamos desde Éxodo 20. All right. Entonces, listo. En el 19, Moisés recibe la ley. Y luego... 25, ¿no será el 24, perdón? ¿O está segura que es el 20? No está muy atrás. No, pero no, ya va. Miremos los mandamientos, miremos la primera parte de los mandamientos. Sí, dale, ¿no? Vamos a calmarnos. Bueno, entonces ya que estás tan conversada, chica, lee el 20 del 1 al 3. 20 del 1 al 3. Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Del 19, perdón, del 1 al cuál? Hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo quién soy. Que les quede bien clarito quién soy yo. Después les da todos los mandamientos, da una serie de leyes y ahora sí llegamos al capítulo 24, que era lo que tú querías leer, Priscila. Sí. Desde el 1 hasta el 4. No, yo creo que el 24, leámoslo desde el 4 hasta el 8. Ok. Lo voy a leer desde el 3, porque es que sale lo del pacto ahí. Okay. Dice: Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Hasta dónde? Yo no sé qué me pasa.
Sí, o sea, que estabas tomando tú. Hasta, hasta el 8. Ok. Y Moisés escribió, ok, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, entonces había un pacto establecido con Dios y su pueblo. Y ese pacto se selló con sangre, con la sangre de animales. Pero a lo que estaban haciendo referencia Susana y Norelis está en la carta a los hebreos. Miremos un momentito, carta a los hebreos. ¿Qué querías decir tú, Carolina? No, que me gustó mucho un versículo que está ahí en Éxodo 19:5, que dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces les llama a su tesoro especial si son obedientes. Exacto, si son obedientes. Pero nosotros no somos obedientes. Entonces, miremos algo. Ahora sí, vayamos a la carta a los hebreos, porque Susana y Norelis estaban tocando. Se frizó. ¿Verdad? Yo pensaba que era yo, pero Yo podemos también ir pensaba que era yo. buscando Sí, pensaba que Hebreos era yo. 9. Mientras llegan, Adriana, podemos ir buscando Hebreos capítulo 9, Okay. del 1 al 5. Ay, no. Se congeló. Claro, no le puedes apagar la cámara que quedó de que... No se puede. Se quedó totalmente frisada. No me deja. Ay. Tocó meme. Leemos Hebreos entonces. Sí, su, dale. ¿Cuál leemos? El 9. Sí, del 1 al 5 fue, Pris. Pris, estás en mute. Sí, capítulo 1, 9, del 1 al 5. Okay, voy a leer. Ok, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Hasta el 9, por favor. Así, dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día, que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Wow. Increíble. Entonces, ¿les parece bien si mientras viene María Luisa, Adriana, hacemos la comparación? Porque ella preguntó, bueno, vamos a entender primero cómo era el primer pacto para después entender cuál es el nuevo pacto.
Entonces podemos decir características de ese viejo pacto. ¿Cuáles son las características que a ustedes les llaman la atención? ¿O en qué consistía ese viejo pacto? La presencia del sacerdote es como súper fuerte, es como que el sacerdote es súper ceremonial y lo veo como menos interno, menos espiritual, o sea, depende más como de otros factores externos, ¿no? Como otra gente. Ok, hay factores externos, dice Su, hay factores externos, está la figura del sacerdote como de mucha relevancia. ¿Qué dice Elizabeth? Que había ofrendas y sacrificios. Había ofrendas y sacrificios, ok. ¿Qué dice Nore? El sumo sacerdote tenía que presentarse de una manera, con una vestimenta para presentarse ante de Dios, debía de cumplir esas reglas y cualquier persona que se acercaba sin autorización, ellos quedaban calcinados. Creo que más adelante sí, que era de esa manera, pues o sea, solamente y únicamente el sumo sacerdote era el único que debía de acercarse a ese lugar santísimo. Ok, eso es súper importante. Está la presencia del sumo sacerdote y solo él podía acercarse a un sitio llamado lugar santísimo. ¿Qué dice Caro? Aquí en Facebook nos dicen que era sellado con la sangre de un macho cabrío. ¿Qué era sellado con la sangre del macho cabrío? El pacto, además de eso, que era cada año, ¿no? Les tocaba cada año ofrecer el cabrito. El cabrito, exacto. Entonces tenía una temporalidad, solamente podía entrar una persona, era excluyente, que era el sumo sacerdote. Y lo que dice Susana, dependía de factores externos. Y cuando el sumo sacerdote hacía eso, ¿cuánto tiempo duraba la expiación? Ah, llegó Pedrosa. ¿Cuánto tiempo llegaba la expiación de eso? ¿O para qué el sumo sacerdote hacía todo ese ritual? Estoy aquí. Ya. Pedrosa, resumen. Ok, te Mira, reprueba el espíritu del internet. espíritu de conectividad. Ya leímos Hebreos 9 del 1 a 5, en donde está la explicación del viejo pacto. Estamos ahora conversando sobre cuáles son las características de ese viejo pacto que nos llama la atención porque tú dejaste la pregunta, que en qué consistía ese viejo pacto. Entonces, varios han dicho que les llama la atención que dependía como más de factores externos. O sea, se tenía que hacer en un sitio, entonces ya dijimos el sumo sacerdote era excluyente, solo él podía pasar, se tenía que hacer una vez al año, había que rociar la sangre sobre el pacto. Entonces, pero esas son las partes de los rituales. Exacto, estamos comentando lo que nos llamó la atención del ritual del viejo pacto, cómo se hacía. Y yo dejé la pregunta de para qué tenía que hacer eso el sumo sacerdote de acuerdo a ese viejo pacto, para cuál era el propósito. Ya, ahí vamos. Ok, y Norelis lo dijo, Sara, para perdón de los pecados una vez al año con sangre, pero miren un momento así tenebroso, Deuteronomio 28. Miren Deuteronomio 28, un poco para que nosotros veamos cuáles eran las consecuencias de no cumplir ese pacto. Leamos 28 primero del 1 al 6. No me gustan los números pares. Hasta el 7. ¿Quién lee? Deuteronomio 28 del 1 al 7. ¿Lo ¿Qué leo? pasó? Sí, dale, Vero, dale. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre
silvestre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. A Por ver, 1 camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. amén, amén. ¿A quién le gusta ese pacto? ¿Quién quiere ese pacto? ¿Les gustó? Ah, chévere, ¿no? Chévere, ok. Por favor, alguien que lea desde el 15 hasta el 19. Y después que lean eso, ¿puedo hacer un comentario? Dale, haz el comentario. Estás embarazada, hay que complacerte. Gracias. Pues resulta que en mi casa, mi abuela es cristiana y ella me hacía leer Deuteronomio 28 como todas las veces en la semana. Me decía, cuidadito, o sea, en vez de como ustedes las regañaban con indiferencia, las regañaban con no sé qué, a mí me decía, todas estas maldiciones te van a caer. Si Pero es que todavía estás haciendo spoiler, Priscila. Ahora por castigo vas a leer desde el 15 al 19. Entonces miren lo que me hacía recitar. Y ya nada más con esto yo temblaba de miedo. 15 al 19 decía, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos, bueno, más maldiciones. Ese era el pacto. Eso era el pacto. Si tú me obedeces, serás algo tan bonito que dijo Caro en Éxodo 19, mi especial tesoro. ¿Sí, no? ¡Ay, chancla! Palo de madera, correa, no, te barreta. O sea, en todo, o sea, de verdad, no era chistoso ese pacto. Y ese pacto fue sellado con sangre. Ese era el pacto, había que obedecer. Si no se obedecía, ¡maldito! O sea, pero con todas. Ok, Priscila, que preguntas en Facebook de qué sirvió, que si sirvió que recitaras eso siempre. Por supuesto que no, después me volví loca y dije, bueno, será una mardita. Obvio. Pero sí me da mucho miedo de todas maneras, o sea, no es que funcione porque es imposible cumplir toda la ley, porque la ley no solamente son los 10 mandamientos, es una retahíla de cosas. No mezclarás lana con no sé qué, no sé qué, la sangre sin leche, o sea, es imposible, ¿no? Y entonces si dejas de cumplir uno, mira todo lo que te va a pasar. Entonces, claro, pero uno es vagabundo, uno es sinvergüenza y uno no es que dejó de cumplir mezclar la lana con el lino. O sea, la leche, la bobada. Exacto, uno no entendía eso. Porque si no tomas leche deslactosada te va a dar gases. Ay, no, ¿qué es eso? No, nosotros nos portamos mal, aquí no hay ninguna santa. Por supuesto, entonces me refiero a que yo leía eso y antes de por lo menos haber entendido el nuevo pacto yo decía, pero entonces no se puede con nada, todo lo que haga nunca va a ser suficiente, entonces no entiendo, ¿será que tengo que vivir en una culpa permanente de que todo el tiempo estoy metiendo, y así es como le gusta a Dios que viva uno? O sea, ese es el arrepentimiento, la culpa perenne, culpa, y eso hizo que uno se alejara de Dios. O sea, yo me alejé de Dios por estar todo el tiempo en un sentimiento de culpa y dije, ay, no, esto no es vida. O sea, si por lo menos son los pocos añitos que yo tengo que vivir aquí, no van a ser así. Después, pues, arderé en el infierno. Cuando entendí el nuevo pacto, que es lo que vamos a entender ahorita, ya
canté como Elsa, libre soy, libre soy. Y se fue. Si igual me voy a quemar en el infierno, que valga la pena esa vaina. O sea, eso es lo que uno piensa. Y eso es lo que realmente. dicen muchos cristianos que no han entendido realmente. Pues ya toca, si igual me voy a quemar, pues vamos a vivir hasta que la vida se acabe. Listo. Vamos a ver el nuevo pacto. A ver si el nuevo pacto, porque muchas personas piensan que como Jesús entonces ya pagó por nuestros pecados, yo puedo vivir la vida loca y ya. Pero vamos a ver, porque Jesús está diciendo, está entregando la copa a todos los discípulos y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Y cuando ellos escucharon nuevo pacto, tienen que haber sentido como un corrientazo, decir, oh, por Dios, esto es. Miremos cuál fue el nuevo pacto. Quien quiere leer Jeremías 31, entendamos algo, o sea, tal vez nosotros así como que, bueno, nos acordamos de la misa y que dice, y esta es la sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna. Me encanta esa parte de la misa. Esta alianza nueva y eterna. Esa sangre que fue derramada por todos nosotros para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y suenan las campanitas y uno... ¡oh! Jeremías 31. Leamos desde el versículo 31 hasta el versículo 34. ¿Quién quiere leer? Dale, Carlos. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, Caro. Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? ¿Me perdón? ¿Qué dijiste, Norelis? En el perdón de los pecados y de las cosas que cometieron contra él. Ok, Norelis, pero el antiguo pacto también tenía su cosita para el perdón. Matabas tu animalito, derramabas sangre, todo chévere. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? A mí me llama la atención que ya no se limita como solo al pueblo de Israel, sino que dice que todo mundo va a conocer al Señor, que nadie como que le diga al prójimo, oiga, conozca al Señor, porque todos lo van a conocer, o sea, se va a dar a conocer más ampliamente. Ok, Dios se va a dar a conocer más ampliamente. ¿A ti qué te llama la atención, Vero? De este Perdón, nuevo pacto. en, Perdón, dale. en Facebook dice, perdón de pecados una vez y para siempre, y otra, Ana Triviño nos dice que ya no se acordará más de nuestros pecados. Nunca más se acordará de nuestros pecados. Pues mi mamá dice, chévere, estamos en las reuniones familiares. Ay, ¿te acuerdas el día que tuve? Yo, ay, pero ya, supéralo. Supéralo. Yo no sé si ustedes se olvidan de las faltas que le hicieron, pero en este nuevo pacto, Dios sí, no solamente nos perdona, se olvida. ¿Qué iba a decir Norelis? Que levantó la mano y después dijo como que no, ya te vimos, Norelis.
Bueno, es que realmente existen muchas personas así, creen que al uno asistir a la iglesia y meterse de lleno al evangelio, eh, tienen el derecho de ser siempre enjuiciados por X personas y siempre están recordándole lo malo que hizo. O sea, yo considero de que las personas si piden perdón de corazón ante Dios, y Dios es el único que debería de, de juzgar y no lo hace, entonces, porque otras personas se creen con el derecho de recordarlo. Eso es mi opinión, no tiene mucho que ver, pero realmente es algo que siempre me aísla de ser. No, Norelis, sí tiene mucho que ver, Norelis está diciendo, porque entonces cuando uno llega a una iglesia, llega la gente y te empieza a sacar en cara tu pecado y te empieza a recordar las cosas malas que hiciste, y eso es muy cierto, muy cierto. A ver, si el nuevo pacto establece que Dios, a ver, Dios nos perdona y nunca más se acuerda de nuestro pecado, porque nosotros como iglesia vamos a estar acusando al otro y recordándole su pecado. ¿Por qué? Yo no creo que después de haber resucitado y cuando comenzó la iglesia, alguien le haya dicho a Pedro, ay, cállese Pedro, que usted traicionó al Señor. Aquí no venga a dársela. O sea, yo no creo que nadie haya dicho eso. O que le hayan dicho, Juan, ¿y usted qué? No sé, ¿usted qué? ¿Todavía quiere sentarse a la derecha del Señor? No tan sobrado, nadie. Pero nosotros, a los cristianos, llámese cristianos, católicos, pentecostales, yo no sé todos los nicknames que hay, pero es verdad lo que está diciendo Norelis. Muchas veces en la iglesia nosotros estamos haciendo eso, recordándole el pecado al otro. Yo conozco gente que no toma la Santa Cena, ¿saben por qué? Porque dicen, es que yo estoy en pecado. Imagínense, es que yo no me he casado con el papá de mi hijo, entonces yo no puedo tomar la Santa Cena. Cuando precisamente esta sangre, la sangre de Jesús está sellando. Si la de antes, si el pacto viejo se sellaba con sangre de animales y era válido, dice el autor de Hebreos, ¿cuánto más ahora que este pacto ha sido sellado con la sangre del Hijo de Dios? Este pacto es eterno, este pacto es para siempre. Él no se acuerda de nuestros pecados. ¿Y qué otra cosa? O sea, porque si nosotros pilas, y eso que dijo Norelis, yo creo que es demasiado importante porque hay mucha gente que no se acerca a la iglesia porque no quiere que le estén recordando su condición de pecador. Entonces, nosotros tenemos hoy este compromiso delante de Dios. Si Él no se acuerda de mi pecado, porque yo le voy a recordar a mi hermano su pecado. ¿Qué quería decir Susana? Sí que, bueno, quería añadir un poco a lo que dices lo de la iglesia, pero también cuando estudiamos la palabra o cuando leemos la Biblia, nos la pasamos buscando todo el tiempo. Y que, oh, este hizo esto, oh, pero Dios mío, pero ¿cómo los discípulos hicieron esto? Pero ¿por qué el otro hizo? Y entonces es también como bueno recordar y tratar siempre de relacionar lo que estamos leyendo o la palabra con nuestra vida, con nosotros, porque cuando todos los discípulos decían, ¿seré yo el que pequé? O sea, siempre nos tenemos que preguntar nosotros en dónde estamos metiendo la pata, en qué estamos pecando, porque muchas de las cosas que vemos evidente cuando leemos la palabra decimos, ¡oh! ¿Pero cómo lo hizo? Lo estamos haciendo nosotros de otra manera. Entonces, como que siempre recordar eso también, porque no sé cuál es el versículo que dice que siempre tenemos como que le vemos la pajita al otro, pero no nos vemos la viga en nuestros ojos. Entonces, un poco también eso, ¿no? Muy bien, qué buen punto de Susana. Sí, esa gente que acusa al otro, en vez de preguntarme, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Qué va a decir Verónica? Aquí hay una parte que me llama la atención en el versículo ¿Estamos en 33. Jeremías?
Sí, en Jeremías, Ok. en el 33, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Quiere decir que nosotros tampoco podemos, pues pienso yo, dejar de, o bueno, empezar a pecar así porque ya me perdonó, ya no va a pasar nada, ya si yo peco, no importa, ya no se va a acordar de mis pecados, pero eso es lo que llamaríamos conciencia hoy en día, como que, bueno, yo sé que eso no se debe hacer, yo sé que no tiene que estar ahí en la Biblia escrito que es que si usted no lo hace así, lo castigo, pero que nosotros tenemos una conciencia de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es lo que logro como interpretar de esas palabras. Ok, yo no sé si llamarlo conciencia, lo que sí es verdad es que yo creo, sí, Noreli, somos recurrentes, pero yo creo que ya uno, yo no sé ustedes, pero yo no tengo ganas de pecar como pecaba antes. O sea, no sé, no me provoca. Ya como que me incomoda. A mí me encanta el café, pero ya después de que yo me lavo los dientes, me ofrecen un tinto y voy a decir nada, porque sabe horrible. Cuando uno tiene los dientes recién lavados, el fresh de la menta, ya todo lo demás sabe feo. Pues yo siento que más o menos esto es así en la vida de fe. Ya teniendo esa conciencia de que estoy limpia, que Él me perdonó, que Él derramó su sangre para perdonarme a mí, no sé, se me quitan las ganas, aunque a veces de golosa voy y me meto el chocolate, la cucharada de Nutella, aunque sepa menta con Nutella. Pero sí, la embarramos, es verdad, Norelis. Sí, a veces somos recurrentes, a veces seguimos embobadas, pero ya nunca más como antes. Y en la medida que nosotros nos dejemos perfeccionar y limpiar por Él, pues va a ser menos las ganas que tenemos de pecar, o por lo menos eso pienso yo, no sé qué piensan ustedes. En este punto, Él escribirá, perdón, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo viven eso ustedes hoy? Porque ese es el nuevo pacto. A nosotros ahora nos tienen que estar diciendo, no hagan o hagan, no deje de hacer esto, o ya hay un deseo en nuestro corazón por hacer las cosas diferentes. ¿Qué iba a decir Carolina? Sí, que es algo que ya te nace, no es una imposición, no es una obligación, sino que tú quieres hacerlo, porque Jesús mismo dijo que eso era amar al prójimo, o sea, que yo no le robo al otro porque pues lo amo, entonces no quiero lastimar a los demás. Entonces, lo hacemos es por amor. Ok, gracias, Caro. ¿Qué iba a decir, Pris? Que en mi historia inicial yo conté que yo hacía eso y me asustaba. No, acá no se puede hablar, hay mucho ruido. Se los cuento por chat. Estoy silenciada, sí. Ok, ese es un buen punto. Ya, uno tiene una historia de partida. Todos nosotros tenemos una historia de partida, pero todos nosotros estamos hoy sentados en esta mesa con Jesús ofreciéndonos su cuerpo y su sangre. Esa sangre que es para perdón de pecados. Esa sangre que es para establecer un nuevo pacto. Y nosotras hoy tenemos esa posibilidad de tomar esa copa y sellar el pacto con Él. ¿Cómo termina esta porción de Marcos? Versículo 25. Marcos 14, 25. Dale, porfa. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Ok, y entonces, ¿qué te llama la atención allí? O sea, que él sabía que ya no estaría
o sea, que ya esa era como la última cena, ya después de eso, ya él se iba a este mundo, básicamente iba a estar ya con Dios, en su reino, y no iba a estar más con nosotros. Entonces era un poco sí, o sea, ya sabía que ya no iba a estar con nosotros los hombres aquí en la tierra, por decirlo así. Y bueno saber que también toman vino allá arriba, en el cielo, donde sea con Dios. Algo exquisito. Sí, no, quería hacer un paréntesis porque Pris decía que cuando ella leía, le ponían a leer Deuteronomio, le daba mucho miedo y que ahora con el nuevo pacto ella como que no piensa en lo que está haciendo. Entonces es un poco como también haciendo reflexión de eso. Yo creo que sí, definitivamente, o sea, el nuevo pacto es muy interno, me parece, es algo que ya depende como de cada quien y es una decisión. Y cuando lo vemos, o sea, estoy viendo ahorita lo que hizo Jesús y era como que Jesús les estaba diciendo, les había dicho, alguien me va a traicionar y todo, y era como que perdonándolos allí de una vez, dándole su cuerpo, su sangre, y era como que ya iniciando ese pacto. Y me pregunto si de alguna manera le estaba perdonando a Judas también, haciendo eso. Era como que él sabía y él lo deja comer y todo, no sé. Bueno, no, pues Judas nunca se arrepintió. Creo que esa es la diferencia. Uno tiene que, o sea, no es porque él dice, bueno, ya le perdono los pecados. Si tú no tienes esa conciencia y no crees en Jesús y no lo aceptas y no, entonces, por más que esté ese nuevo pacto y lo diga y todo, yo creo que también depende mucho de la persona, es una decisión, tienes que aceptar ese pacto y seguir a Jesús, ¿no? Claro, esto que está marcando Susana es importantísimo. Ahí estaba Judas. Judas cogió la copa, la tomó. Bien, gracias. Gracias. Yo no sé ustedes, pero a mí me aterroriza pensar. Yo puedo estar sentada en la iglesia, tomando la Santa Cena, recordando su pacto, conociendo todo de él, y aún así entregarlo, traicionarlo, porque no quiero recibir su amor, no quiero recibir su sangre, no me interesa. Me interesan más las 30 monedas de plata que me va a dar el mundo. Entonces, sí, cada uno de nosotros tiene un pacto es entre dos personas. Y cuando nosotros estábamos chiquitos, vivíamos con nuestros padres, cada uno de nosotros tenía que respetar unas normas. Y si uno no respetaba las normas, había consecuencias. Pues aquí Dios nos está dando esa oportunidad de, hey, ven, yo no me voy a volver a acordar de tu pecado. Pero si nosotros no queremos aceptar ese pacto, Él no nos va a obligar. Así como no obligó a Judas. Así como no obligó a ninguno de sus discípulos, a nosotros tampoco nos va a obligar. Entonces, hoy recibamos esa sangre. Él dijo, no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea, él ya aquí estaba anunciando también su resurrección. Él estaba diciendo que va a volver a beber vino, pero en el reino. Y allá estaremos nosotros con él si aceptamos ese pacto. Yo le voy a pedir el favor a Valdrita que nos regale una oración para terminar este tiempo, porfis. Bueno, Santísimo Padre, gracias te damos por esta hora que podemos disponer en nuestras vidas para acercarnos a tu palabra. Gracias te damos por reunirnos a todos los que estamos hoy aquí a tu lado, escuchando la palabra de personas que les dan la sabiduría necesaria para que nos la transmita. Santísimo Señor, te pedimos por la salud de todo el universo. Amén.